Buenos días, señores alumnos. Continuando con el dictado de química orgánica, veremos en esta ocasión isomería, clases de isomería, relación entre las estructuras de los compuestos orgánicos con las propiedades físicas, puntos de fusión, punto de ebullición, densidad y solubilidad. La isomería es el fenómeno por el cual dos o más sustancias diferentes, por lo tanto con nombres distintos, presentan la misma fórmula molecular. A cada una de las sustancias diferentes se les denomina isómeros. La isomería puede ser estructural o plana y espacial. La primera se puede explicar mediante fórmulas planas. Para comprender la segunda es necesario tener en cuenta que muchas moléculas son tridimensionales, de ahí que se denomine estereoisomería. Así podemos clasificar la isomería en estructural y estereoisomería. La isomería estructural está compuesta por isomería de cadena, de posición, de función, y la estereoisomería está formada por la geométrica y la óptica. Los isómeros están divididos en isómeros estructurales. Los estereoisómeros que se dividen en diastereoisómeros, en antiómeros, y los diastereoisómeros que están también clasificados, dentro de ellos los isómeros cis-trans, los conformeros y los rotámeros. Dentro de los estereoisómeros tenemos también a los enantiómeros. En la isomería estructural están los de cadena, de posición y los de función. La isomería estructural, isomería de cadena, es la que presenta las sustancias cuyas fórmulas estructurales difieren únicamente de la disposición de los átomos de carbono. Las uniones entre los carbonos que forman la cadena son diferentes. Esto es posible a partir de 4 átomos de carbono. Por ejemplo, los 3 compuestos siguientes corresponden a la fórmula C5H12, a pesar de que este pentano tiene la cadena lineal. Aquí vemos que ya está ramificada en el carbono 2 y aquí también está ramificada. La misma tiene el nombre de pentano, la segunda es 2-metilbutano y la tercera es 3-dimetilpropano. Tienen diferentes propiedades físicas como densidad, puntos de fusión y ebullición, etc. Y también diferentes propiedades químicas debido a los diferentes caracteres de los carbonos primario, secundario y terciario. Aquí tenemos carbonos primarios, aquí tenemos el carbono secundario que está unido a un radical metilo y aquí tenemos un carbono terciario que está unido también a radicales metilo. Siguiendo con la isomería estructural, tenemos la isomería de posición. En este caso, las sustancias difieren únicamente de la situación del grupo funcional, el mismo sobre la cadena carbonada. Por ejemplo, tenemos acá un propanol y acá tenemos el 2-propanol. Un propanol, el grupo OH está en carbono 1 y en el 2-propanol el grupo OH está en el carbono 2. A veces la isomería de posición se produce en la diferente situación entre ellos de los dos grupos funcionales. En el caso de los derivados disustituidos del benceno, tenemos la posición orto, que es 1, 2, la posición meta, que es 1, 3, y la posición para, que es 1, 4. Tomando en cuenta de que tenemos aquí al carbono 1, al carbono 2, al carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. Y así sucesivamente tenemos acá 1, 3 y aquí tenemos el 1, 4. Las propiedades físicas y químicas son muy parecidas entre ellos sin que se lleguen a ser idénticas.
La isomería estructural de función, vemos acá, es la que presenta sustancias con distinto grupo funcional. Es el caso, por ejemplo, de alcoholes y éteres o de aldehídos y cetonas, un ácido y un éster. Por ejemplo, en el caso de un alcohol, aquí tenemos el C2H5O, OH, y también aquí tenemos el dimetiléter. La composición química es la misma, ya que acá tenemos carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno, igualito aquí, pero vemos que este es un alcohol, porque tiene el grupo funcional OH, y este es un éter, tiene el grupo funcional oxígeno. Con respecto al aldehído, vemos también aquí que el aldehído, el grupo funcional está en el carbono 1, y la cetona, el grupo funcional, está en el grupo 2. La fórmula es C3H6O. De igual manera acá, C3H6O, pero uno es una aldehída y la otra es una cetona. El grupo funcional es distinto. Lo mismo sucede con el ácido propanoico y con el acetato de metilo. En el ácido propanoico el grupo funcional se encuentra en el carbono 1, mientras que en el acetato está en el carbono secundario. El grupo funcional es diferente. Por ejemplo, los siguientes compuestos son todos C3H6O. Aquí tenemos C3H6O. Este viene a ser el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Tenemos el 2-propen-1-ol. Aquí tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3 y es la propanal, carbono primario. Y aquí tenemos el etenil, derivado del eteno, metil, éter. Tanto las propiedades físicas como sobre todo las propiedades químicas son muy diferentes entre ellas. Los estereoisómeros. Tenemos dentro de los estereoisómeros a los diastereoisómeros o diasterómeros. Son una clase de estereoisómeros tales que no son superponibles, pero tampoco son imagen especular uno del otro, es decir, no son enantiómeros. Como ejemplo, tenemos acá un compuesto que está formado por átomos de carbono y un átomo de nitrógeno, bromo y cloro. Aquí tenemos que este es el carbono 1, acá tenemos el carbono 2, carbono 3, y tenemos aquí al cloro, al bromo y al amino. Entonces aquí vemos cómo el bromo está en la misma posición, tenemos aquí igual, en este lado, aquí también está igual, pero la diferencia se da en este carbono, en donde el cloro se encuentra en esa posición y aquí está hacia atrás. Los diastereoisómeros cis y trans, por ejemplo, tenemos el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. En el cis-2-buteno tenemos los grupos metilos en el mismo lado del doble enlace. Vemos aquí que está el doble enlace y tenemos en el mismo lado los radicales metilo. Mientras que en la posición trans, los grupos metilo se encuentran en los lados opuestos del doble enlace. Lados opuestos del doble enlace. Se visualiza muy bien, siendo este el cis y este el trans. Cis-2-buteno, trans-2-buteno. Los conformeros.
también son diestereoisómeros, es la forma como se presentan, ya sea el trans y el cis, es la posición en la cual se dobla la estructura en el átomo de carbono y nos va a dar este tipo de forma caballete o forma silla. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Como vemos, aquí tenemos carbono, dos carbonos. Entonces, este es la molécula que está formada por dos átomos de carbono, es el etano. El etano puede presentarse de esta forma o también así. En esta está eclipsada, es la representación del carbono. Se puede pintar un círculo en donde me indica que el carbono está uno aquí y el otro está más atrás. Esto viene a ser entonces la conformación alternada y tenemos también una representación aquí en la que está eclipsada. Los rotámeros, aquí vemos que podemos decir que es un Z o un E, en el cual vemos la posición del OH, en este caso hacia la izquierda y en este caso hacia la derecha. Es una forma también de ver cómo es que se producen los isómeros. Aquí vemos un ejemplo de la conformación del etano. El etano, vemos aquí carbono, carbono, CH3, CH3. La forma escalonada y la forma eclipsada, donde vemos que aquí está el carbono y aquí también en la parte de atrás se encuentra otro átomo de carbono. En la conformación. Con respecto a la relación entre las estructuras de los compuestos orgánicos y las propiedades físicas, vemos que los compuestos orgánicos poseen propiedades físicas características que las diferencian notablemente de los compuestos inorgánicos. Entre estas propiedades tenemos la densidad, las temperaturas de ebullición y fusión y la solubilidad en agua. Los valores de densidad y puntos de fusión y ebullición en los compuestos orgánicos son bajos, si tomamos como referencia el agua o los compuestos inorgánicos. Las propiedades físicas están definidas por la estructura que tiene la molécula, ya que una molécula se forma gracias a la intervención de fuerzas, de cargas y energía en los átomos y enlaces de esta. Por lo tanto, los átomos y enlaces, dependiendo de los valores de estas magnitudes físicas, ocuparán cierta posición en el espacio y los enlaces tendrán un determinado ángulo, longitud y energía. Aquí vemos algunas características de los compuestos orgánicos. En lo que corresponde a la composición, tenemos principalmente están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El enlace que prevalece es el covalente. La solubilidad es soluble en solventes no polares como benceno. No conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos. Sus puntos de fusión y ebullición son bajos con respecto a otros compuestos. La estabilidad presenta pocos estables, se descomponen fácilmente. Presentan estructuras que forman estructuras complejas de alto peso molecular. La velocidad de reacción es lenta y presenta el fenómeno de isomería que es muy común en las moléculas orgánicas. Puntos de fusión y ebullición de los alcanos. Tenemos acá el metano, peso molecular 16, punto de fusión menos 182 y puntos de ebullición menos 164 grados centígrados. Vemos cómo
va aumentando de acuerdo al aumento también del peso molecular. Por ejemplo, acá el decano tiene menos 30 comparado a menos 182 y punto de ebullición 174 positivo comparado a menos 164 negativo. Los factores que determinan la estructura de las moléculas es la simetría, la polaridad y la longitud, el ángulo y la energía de enlace. La simetría en moléculas orgánicas. Las moléculas que tienen plano de simetría o centro de inversión son superponibles con su imagen especular. Se dice que son moléculas aquirales. Un plano de simetría divide a la molécula en dos mitades, que son imágenes especulares una de la otra. Vemos aquí esta molécula, vemos si se corta ahí, tiene relación objeto-imagen. Plano de simetría, si les ponemos un espejo, tiene un reflejo, espejo, imagen. La polaridad en moléculas orgánicas. El enlace covalente entre dos átomos puede ser polar o apolar. Esto depende del tipo de átomos que lo conforman. Si los átomos son iguales, el enlace será polar, ya que ningún átomo atrae con más fuerza los electrones. Pero si los átomos son diferentes, el enlace estará polarizado hacia el átomo más electronegativo, ya que será el que atraiga el par de electrones con más fuerza. Consideremos el enlace hidrógeno-hidrógeno y hidrógeno-flúor. En el enlace hidrógeno-hidrógeno, el momento dipolar es 0, y acá vemos que en el enlace hidrógeno-flúor, el momento dipolar es diferente de 0. El momento dipolar es una medida cuantitativa de la polaridad de una molécula en presencia de un campo eléctrico. Aquellas moléculas polares, es decir, aquellas con un momento dipolar diferente de 0, son alineadas en la dirección del campo, mientras que las moléculas apolares no se ven afectadas. Entonces aquí, entre las dos moléculas, hidrógeno 2 y HF, vemos que la polar es el HF. Polaridad en moléculas orgánicas. Existen enlaces con polaridad muy variada. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. El etano tiene un enlace covalente no polar. La metilamina, el metanol y el cloro metano tienen enlaces covalentes cada vez más polares. Carbono, nitrógeno, carbono, oxígeno y carbono, cloro. El cloruro de metilamonio tiene un enlace iónico entre el ion metilamonio y el ion cloruro. Es por eso que está cargado acá positivo y aquí está cargado negativo. Entonces, la polaridad creciente. La polaridad de un enlace aumenta a medida que la electronegatividad de uno de los átomos implicados en un enlace covalente aumenta. El momento dipolar del enlace es una medida de la polaridad de un enlace. Tenemos aquí el cloro metano, que tiene un momento dipolar diferente de 0. El ángulo de enlace. El ángulo de enlace solo tiene sentido cuando consideramos tres átomos. En este caso, 1, 2, 3. Y es el ángulo formado por los ejes imaginarios que unen al núcleo del átomo central con los núcleos de los átomos unidos a él. En cuanto a la polaridad del enlace, dada su importancia, lo trataremos con profundidad en otro capítulo que dice polaridad de enlace y polaridad molecular. En este caso, la molécula, aquí tenemos la molécula del agua, que tiene un ángulo de enlace de 104.5 grados. Longitud de enlace o distancia internuclear. La longitud de enlace es la distancia de equilibrio entre los núcleos atómicos. El valor del valle en la curva de estabilidad energética, esta distancia internuclear es medible experimentalmente por técnicas espectroscópicas o de difracción. Por ejemplo, acá tenemos la longitud de enlace de la molécula del agua, oxígeno, hidrógeno,
es de 0,96 Armstrong. Y en el peróxido de hidrógeno es de 0,97 Armstrong. Lo mismo sucede aquí, carbono, hidrógeno, el metano, de 1,095 Armstrong, y de carbono, hidrógeno en el eteno, que es de 1,087 Armstrong. La diferencia es mínima. La energía de enlace. Vemos aquí como las fuerzas repulsivas están frente a las fuerzas atractivas. Y aquí hay una medida de la energía de enlace. Esto cuando se forma el enlace químico, de todas maneras se produce un desprendimiento de energía. Por el contrario, si deseamos romper el enlace formado, debemos aportar externamente esa misma cantidad de energía. Así se define la energía de enlace como la energía liberada cuando se forma un molde de enlaces a partir de los átomos en estado gaseoso y fundamental. A estas energías de enlace se le llama también entalpías de enlace, como veremos en el tema de termoquímica.